pues todavía está la oportunidad abierta, ¿verdad? Pero yo pienso, hermano, de que todo lo que hemos estado viendo, las señales, ¿verdad?, es para que nosotros estemos preparados. No es que nos alistemos, porque si usted se está alistando, pues viene y lo haya, que no se ha vestido, como decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si este día o esta noche viene el Señor? ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo estamos con el Señor? Si estamos listos o piensa prepararse algún día de esto, pues viene el Señor, usted se va a quedar. ¿Y cuál es mi deseo? Porque todo este rebaño se fuera. Que nos fuéramos pues todos juntos, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que a la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por su iglesia. El problema es que aquí en este continente, pues no estamos sufriendo nada, hermano. Ese es el problema, ¿verdad? Hay un evangelio demasiado, como podemos decir, apagado, un evangelio light, le dicen, ¿verdad? Un evangelio light, ¿verdad? Entonces no, por eso es que yo los invito. Yo sé que es difícil para muchos que trabajan duro, ¿verdad? Pero si venimos y le suplicamos al Señor, ¿verdad?, que nos dé pues esa sabiduría para que nosotros podamos estar listos, ¿verdad? Y yo siempre pienso, hermano, y por eso es lo que la lectura que traemos, ¿verdad? El Señor castiga a aquel desobediente. Y a veces nosotros queremos interponernos, ¿verdad? Orando por aquel rebelde, ¿verdad? Y el Señor lo está pasando por el fuego y nosotros orando, pero el Señor lo está pasando por el fuego, para que pueda conocer que hay un Dios vivo y un Dios que todo lo puede y un Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Ese es el problema, que nosotros no logramos entender, sino que nosotros decimos, oremos por aquel. Y el Señor lo está castigando. ¿Y por qué me voy a meter yo? Digo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Así que mejor abramos nuestra Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 lecturas y vamos a leer varios versículos, ¿verdad? Yo sé que el tiempo no me va a alcanzar, pero vamos a dejar un tiempo para ver qué podemos organizar. Búsquense el libro de Daniel. Daniel, y tengan en mente que leemos luego también en el libro de Jeremías. Busquen Daniel 4. Daniel 4, 37. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Daniel 4, 37. Ya lo encontraron, ¿verdad? Esta lectura es tan bonita, hermano, porque, bueno, les digo, hermano, yo le he estado pidiendo y pidiendo al Señor, porque aquí hay dos cosas importantes que vamos a ver, 2 cosas importantes, ¿verdad? Donde es la soberbia y la fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La soberbia y la fidelidad. Daniel 4:37, y leemos su palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero esa es la palabra, ¿verdad? Leamos de una sola vez en Jeremías, hermano, para que, pues, ya aprovechando que estamos de pie. Jeremías 21.
Aleluya. 21, Jeremías 21. Solo vamos a leer 21, solo vamos a leer el 2. Gloria a Dios. 21, 2. Gloria a Dios. Ayúdele ahí a la hermana Marita, ayúdele porque yo lo que quiero es que entendamos que lo que está escrito no lo podemos cambiar ni quitar. Amén. Vamos a leer su palabra, dice de esta manera: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según tus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Amén. Pueden sentarse porque creo que ya oramos. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Si ponemos un poquito de atención, creo que vamos a entender el mensaje, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a ir tal como venimos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren poner atención? Sabemos, aquí hay dos, como les dije, aquí hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que poner atención y poner cuidado, ¿verdad? Poner oído, y que quede pues la palabra retenida en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿verdad? Porque si solo hablamos y salimos, como dijo un predicador, ¿de qué hablaron en el mensaje? Le preguntó alguien después del mensaje a alguien. Yo lo que sé es que estuvo bueno el mensaje, pero no se acordaba de qué hablaron, ¿verdad? Y así nos pasa mucho, hermano. Hay que ser bien realistas, ¿verdad? Que nos gozamos en el mensaje, pero no le ponemos atención, porque cuando ya salimos y a usted ya se le olvidó, entonces se fue como vino, porque no agarró nada, ¿verdad? Entonces es bien importante, porque yo les dije al principio, tenemos que estar preparados, porque aunque no me crean, hermano, yo he estado así, les digo yo, quebrantado, ¿verdad? Al ponerme a pensar qué pasaría si uno de ustedes se queda. Bendito Dios. Y ese no es mi propósito. Y no es tampoco el propósito de Dios, del Señor, que usted se quede. Porque como dijo el mensaje anoche, nosotros todos somos lavados con la sangre de Cristo. Cristo pagó, y no pagó con algo barato, pagó con su sangre. Él fue molido, no fue golpeado, fue molido, hermano. Eso tenemos que apreciar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí vamos a ver primeramente, acabamos de leer Jeremías, ¿verdad? 21:2. Aquí estamos hablando del profeta Jeremías, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo. Estamos hablando del profeta Jeremías, donde el profeta Jeremías fue escogido por Dios en el momento, podemos llamarle, más crítico. En el momento más crítico, hermano. ¿Por qué? Hasta él le suplicó al Señor que él no quería. Ustedes ya lo hemos oído por otros predicadores muchas veces, que Jeremías no quería. Que incluso le dijo al Señor, porque él estaba a punto de casarse, hermano, ¿verdad? Estaba a punto de casarse y le dijo: tú no conocerás mujer, tú no te vas a casar. Y fue donde más se retorció, porque él estaba enamorado, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios da una orden, aunque usted, como dice su palabra, donde esté, Él lo va a sacar de donde esté. Si dice, si se va para las nubes, desde allá lo va a arrancar, ¿verdad? Si se mete como Cuzuco en una cueva, de allá lo va a sacar. Entonces, con el Señor no podemos ponernos rebeldes. Si usted ha sido llamado, usted tiene que trabajar para el Señor. Usted no está trabajando para nadie. Yo no trabajo para ustedes, yo trabajo para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor me hizo el llamado a mí, ¿verdad? ¿Por qué digo, afirmo que el Señor me hizo el llamado? Porque ustedes conocen la historia de nosotros,
Muchos de ustedes conocen la historia de nosotros, ¿verdad? Busqué 2 ocasiones, busqué para que nos pastorearan. Pero en lugar de pastorearnos, mejor vinieron a destruirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Es lamentable, hermano, porque, mire, tenemos que poner mucho cuidado, hermano, cuando alguien anda buscando su interés personal, ¿verdad? Y a veces uno comete el error por falta de experiencia, comete el error y dice uno, todo dice amén, ¿verdad? Pero no conocemos como la Biblia nos ordena que nosotros tenemos que conocer al lobo rapaz, ¿verdad? El que se viste de oveja. Entonces tenemos que conocer y no, pues, si él va buscando un privilegio, un interés que a él le interesa, pues primero que pase por el juego, ¿verdad? Primero a ver si va a pasar el juego, y si no lo pasó, pues el Señor lo sacó. Así es el camino del Señor, ¿verdad? Pero, bueno, estamos hablando de Jeremías. No estoy hablando de mí, estamos hablando de Jeremías. Jeremías fue alguien como cuando Dios le da la palabra a este que se fue huyendo y se fue a la mar solo porque se lo tragaron el pez, ¿verdad? Verá que se acuerdan cómo se llama. Entonces él también se fue huyendo, hermano, ¿verdad? Así Jeremías le suplicó que él no quería, porque él sabía la rebeldía que había, tanto como los malagradecidos, podemos llamarle así, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban adorando ídolos junto con sus reyes, ¿verdad? Y por eso es que Jeremías nunca llevó una profecía que a ellos les caera bien, sino que cada profecía que Dios le daba a Jeremías, pues era para decirle, así dice Jehová, y lo va a castigar, ¿verdad? Entonces, por eso Jeremías era dando la palabra y ¡pum!, a la cárcel. Bendito Dios. Ese profeta, pues él no podía hablar porque lo que le esperaba era una paliada y la cárcel, ¿verdad? Y nada que le iban a tener ahí con un pollo, ¿verdad? Así como nosotros comemos. No, él le decía, manténganlo con pan y agua. Bendito Dios. ¿Verdad? Es bien lamentable el tiempo que Jeremías fue usado por el Señor. Por eso el pueblo de Israel había sufrido por el rey Nabucodonosor. Y vamos a leer una parte donde Jehová Dios lo llama, mi siervo, lo llama al rey Nabucodonosor. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que Dios usa a cualquiera, hermano. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. ¿Ah? Tenemos que entender que Dios usa a cualquiera. Pero eso no le garantiza a usted que usted va a ser salvo. Ahí está el problema, ahí está la equivocación, ¿verdad? El Señor puede usar a cualquiera de ustedes para cualquier sanidad, para cualquier privilegio que el Señor lo elija a usted. Pero eso no le va a garantizar que usted va derechito para el cielo, porque nosotros estamos expuestos a las acechanzas del enemigo que tenemos. Y si usted abre la puerta, pues usted le abrió la puerta y se lo llevó el diablo, como decimos, ¿verdad? Entonces es de esta manera como el pueblo de Israel sufría tanto. ¿Pero por qué sufría tanto? Si ellos vieron las maravillas del Señor allá, tuvieron más de 400 años de esclavos. 100 años cuesta que pasen, ¿verdad? Y imagínense 400 años de esclavos, y no eran 100 ni 1000, sino que eran millones. Por eso que esos reyes hicieron maravillas, ¿verdad?, de construcciones. ¿Por qué? Porque tenían
la mano de obra gratis, ¿verdad? Pero así nos gusta pues nosotros, ¿verdad? Nos gusta que nos... ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que ser entendidos a través de esta palabra para que nosotros podamos entender por qué el Señor ha dejado tantos ejemplos, tantos profetas que fueron testimonios vivos. Conocemos de muchos profetas, ¿verdad? Como Elías, ¿verdad? Como Eliseo, ¿verdad? Eliseo, que fue un profeta que según la Biblia dice, hizo más maravillas que Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía qué es lo que quería. Y todos conocemos la historia de él, ¿verdad? Porque vuelta daba y él andaba agarrado de... Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Lo bueno. Lo bueno. No tenemos que anhelar lo malo, porque imagínense que si esta noche viniera el Señor y nosotros estamos, como decimos, con un corazón turbado. Con un corazón turbado, hermano. Bendito Dios. Yo con mi esposa hemos hecho cosas que nosotros queremos estar bien con Dios. Si alguien nos ha dado una puñalada, pues hemos ido donde esa persona y le hemos dicho, te amamos. Bendito Dios. Y no sentimos nada. Te amamos. Hace poco nosotros, como carne, a mí me dolió cuando mi esposa le va a dar la mano y saludarlo, una persona que tanto daño le ha hecho en el mundo, ¿verdad? Pero eso era el propósito de nosotros, sentirnos satisfechos, ¿verdad? Allá aquella persona, si no hace la paz y se queda siempre con esa cosa en su corazón, pues que se lo lleve el diablo, ¿verdad? Pero usted sale libre. Usted sale con su compromiso, lo que Dios quiere para usted. Usted tiene que ser libre, ¿verdad? Entonces, para eso es que tenemos que nosotros tener cuidado, para que nosotros estemos listos para la venida del Señor. Entonces, hermano, vamos a ver aquí a este Jeremías, porque este pueblo le suplica, ¿verdad? Este pueblo, lo que leímos es lo que está suplicando el pueblo, que vaya a suplicarle a Dios, porque ellos sabían que Dios hablaba con él. Ellos sabían que Dios hablaba con él, pero ellos querían que él se prestara a suplicarle por ellos, porque sabían la sentencia que venía el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor fue un rey que Dios le dio autoridad, ese gran privilegio de gobernar a todos los reyes, dice la Biblia, lo dice la Biblia. Si usted quiere desengañarse, lea toda esa parte que estamos leyendo. Dios le dio la potestad para que él pueda gobernar todos esos reyes y que estén todos bajo dominio de él. Porque él, cuando a alguien se le ¿cómo decimos? Se le rebelaba, él no llegaba con 1000 soldaditos. Él iba, dice, él dejaba como aquellos chapulines que dicen que dejan las milpas cuando venían los chapulines, ¿verdad? Y arrasaban con todo. Entonces, así era Nabucodonosor con su ejército. Por eso que él era temible, ¿verdad? Porque Dios le había dado el poder, no es que él podía. No es que él podía. Y por eso vamos a leer ahí donde vamos a entender que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios le da la potestad, según la profecía de Jeremías, le da la potestad a él que haga lo que haga con todos los rebeldes, pero le dice, pero al final yo lo castigaré.
porque Él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Así como nosotros. Nosotros, el Señor sabe que un día nosotros podemos fallarle. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios todo lo sabe. Con Él no hay escapatoria, no hay que nosotros podamos escondernos, ¿verdad? Vamos a leer esa parte para que podamos para que podamos entender. Yo creo que no vamos ni a llegar ni a Daniel. Vamos a leer. Ok, vamos ahí en Jeremías 22, 26. ...22, 26, se lo voy a leer. Dice: te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Esta profecía se lo dio el Señor a Jeremías para que se lo dijera al pueblo de Israel. No sé si están entendiendo, ¿verdad? Leamos el 25. Leamos el 25 del 7 al 12. Gloria a Dios. Vamos a leer el 25 del 7 al 12. Pongámosle atención, porque quiero que lo que estoy hablando sea a través de lo que está escrito. Dice su palabra: pero no me habéis oído, dice Jehová. Se lo dijo a Jeremías porque se lo dijera al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oiga cómo lo llama: mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando, oigan bien, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. No sé si lo entendieron. Como que al principio, ¿verdad?, que estamos leyendo, Dios lo llama mi siervo, como a usted y como a mí, pues, ¿verdad? Dios puede decir mi siervo, mi sierva, ¿verdad? ¿Y qué pasaría ese día? Pero lo castigaré. No tal vez por lo que hizo, sino que tal vez por lo que pueda venir en el futuro, porque aquí está hablando del futuro del rey, ¿verdad? No había hecho nada el rey, sino que, y lo que estaba haciendo el rey, quiero que entendamos, lo que estaba haciendo el rey era porque Dios quería que se hiciera. Imagínense, ¿verdad? Una contradictoria. Si Dios quiere que alguien haga algo para destruir a alguien, cualquiera de nosotros nos puede usar el Señor para hacer algo así, ¿verdad?
Pero esta palabra aquí a mí me pone que pensar mucho, ¿verdad? Porque Él le da la potestad para hacerlo, pero ¿cuál es el problema? No sé si lo han entendido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es más el problema? Engrandeció su corazón. Se engrandeció. Y eso está ahí en el libro de Daniel. Se lo estoy aclarando, hermanos, para que podamos entender lo que estamos leyendo y lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque lo que acabamos de leer es algo como que lo confunde a uno. Pero si le buscamos la salida, le vamos a encontrar. Porque Dios de todas las cosas es perfecto, ¿verdad? Ahí los imperfectos somos nosotros. Que a veces nosotros nos engrandecemos, con un poquito nos engrandecemos. Y ahí está el problema de nosotros, de humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logramos hacer lo que Dios quiere que seamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Sé manso y humilde. Y todos lo saben, pues, ¿verdad? Todos lo sabemos. Sé manso y humilde. Y de corazón, ¿verdad? Imagínense, todos lo sabe el hermano. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? De lo que al Señor no le agrada del ser humano. Todos sabemos la historia de Nabucodonosor. Y no vamos a seguir leyendo porque yo veo que el tiempo, no, como les dije, no alcanza, ¿verdad? Pero lo voy a hacer un poco así, como decimos, algo abreviado, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor? Conocemos que en los 70 años que Jeremías les profetiza al pueblo de Israel, pongámosle bien atención, porque allí iba Daniel. Hermano, pongamos atención. En el cautiverio que Dios vuelve a meter al pueblo rebelde a manos del rey Nabucodonosor, ahí iba Daniel. Aleluya. Ahí iba el pobre Daniel. Pero aquí, por eso les hablé de esta palabra, fidelidad. Porque a pesar, Daniel, conocemos la historia de Daniel también. A pesar que Daniel pues era esclavo, Dios le da la oportunidad para que sea, podemos decirle, un privilegio grande, ¿verdad? Bien similar al privilegio que le dio a José, ¿verdad? Bien similar. Porque aquí podemos ver a Daniel cuando el rey Nabucodonosor tiene el primer sueño, ¿verdad? ¿Y quién se lo pudo descifrar el sueño? Ninguno. Y solo Daniel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y Dios le había dado la potestad también a Daniel para que Daniel pues llegue hasta donde Dios quería tenerlo, ¿verdad? Entonces es así como Dios trabaja con cada uno de nosotros. Dios es tan bueno con nosotros, hermano. Yo he aprendido tanto cómo Dios trabaja, porque a nosotros nos ha ido pasar por el fuego. Bendito Dios. Y también siempre estamos expuestos para que nos siga probando, ¿verdad? A ver dónde nosotros vamos a fallarle. Pero esa es la lucha, de no fallarle al Señor. Entonces, hermano, aquí vemos cómo Dios le da ese gran privilegio a Daniel para que pueda él interpretar el primer sueño de Nabucodonosor. Y luego lo voy a leer
en Daniel 4 para que ustedes lo vean. Aleluya. Voy a leer Daniel 4:19. Gloria a Dios. Dice su palabra. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito a casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño que sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Aleluya. O sea, Daniel sabía, cuando él le contó el sueño, él sabía que es la sentencia que Dios le estaba dando al rey Nabucodonosor. Y no lo vamos a leer porque, como les digo, el tiempo no alcanza. Pero ese es el sueño cuando le dice que lo va a convertir en un animal por 7 años. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque se engrandeció él de todo el poderío que el mismo Dios le dio al rey Nabucodonosor. Y él se engrandece, ¿verdad? Tenemos el ejemplo que pasaron los 3 hebreos con el rey Nabucodonosor. Y viendo Nabucodonosor, hermano, es como nosotros que veamos las maravillas de Dios, que veamos lo que Dios hace con usted y vuelva a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces eso es lo que nos enseña esta escritura, ¿verdad? Porque él vio cómo Dios estuvo con los 3 hebreos. Que lo leyó, no me acuerdo quién lo leyó. No me acuerdo quién leyó la escritura de los 3 hebreos. Creo que ayer, ¿no? O el hermano lo tocó, ¿verdad? De los 3 hebreos. Entonces sabemos que Dios estuvo con los 3 hebreos. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles al Señor. Y eso es lo que debemos entender. Si usted le es fiel al Señor, Dios no lo va a desamparar. Usted puede estar a punto de morirse o a punto de caer en un abismo, pero si usted le es fiel, el Señor manda a sus ángeles a rescatarlo. Y es por eso donde podemos comprobar que, viendo el rey Nabucodonosor lo que Dios hizo, increíble, como cuando Dios abrió el mar, que nadie lo puede hacer, ¿verdad? Nadie lo puede hacer. Entonces el rey vio con sus propios ojos cómo los 3 hebreos Dios los salvó de aquel horno. Sí. Amén. Aleluya. Pero se le olvidó. Aleluya. Porque está una parte ahí donde él dice: no, pues ese es el Dios y a ese voy a servir. Pero se le olvidó. Y aquí viene lo más interesante, que habiéndole dicho Daniel: así dice Jehová, que te va a convertir en un animal y te va a hacer pasar por 7 años para que comas juntamente con los animales, con la bestia dice la palabra. Pero él, pues, bueno, se le olvidó. Dice la palabra: cumpliendo el año exactamente, él vuelve a abrir la boca, ¿verdad?, para engrandecerse. Y dice la palabra del Señor: no había terminado de hablar la frase y la palabra de Dios se cumplió. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender, que todo lo que Dios ha dejado escrito, todo se va a cumplir. Aquí no hay vuelta a Dios, aquí no hay que tal vez, no, que se va a cumplir porque se va a cumplir. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Como dijo el mensaje de anoche, ¿verdad? La sangre que ha sido derramada será vengada por el Señor. Entonces nosotros tenemos que
que aprender a ser manso y humilde y aprendernos a humillar. Amén. Aleluya. Dice que el rey Nabucodonosor pasó 7 años convertido en un animal, comiendo hierba, zacate, como toda bestia, ¿verdad? Y dice que hasta que cumplió el tiempo que Dios le había dado de sentencia, los 7 años, imagínense 7 años, ¿cómo quedó el rey? Dice, ¿verdad? Según la Biblia dice que las uñas le quedaron grandes, pues como algunos que tienen las uñas grandes. Gloria a Dios. Pero llega el momento donde Dios dice, bueno, cumpliste tu castigo. Y él dice, levanta su rostro para el cielo y se humilla ante Dios siendo animal. Imagínense, siendo animal y nosotros siendo personas no queremos obedecer su palabra, ¿verdad? Él siendo animal dice que levantó su rostro y dijo, me imagino que dijo, perdóname Señor, hoy sí ya reconocí que tu palabra es verdadera. Y caemos ahí en la lectura donde leímos del principio, ¿verdad? La que leímos Daniel 4:37. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todavía faltan 5 minutos. Entonces el rey muere, ¿verdad? El rey muere. Pero reconoció. Sí, amén, es lo bueno. Eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Porque a pesar de que fue un rey, como podemos decir, que tuvo cautivo un montón de años, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que a Dios le agradó allí? La humillación de él, ¿verdad? Y reconoció, hoy sí, dijo, ¿verdad? Y muere, ¿verdad? Pero después que muere, el reino le queda supuestamente a su hijo, ¿verdad? A Baltasar. Y dice la Biblia que ese pobre le fue peor, ¿verdad? Porque ese pobre dice que 1 año nomás. Y vuelve a lo mismo lo que estamos hablando. Viendo lo que le sucedió al padre, y vuelve a caer en lo mismo, en la soberbia, ¿verdad? Dice que mandó a traer a todos los invitados, a las concubinas, que concubinas tenían, pues, ¿verdad? Para tirar por Garduña. Y bueno, y lo bueno es que nos da a enseñar a nosotros que hay un Dios que nosotros tenemos que respetar. Que con Dios, al Dios que nosotros servimos, con ese no podemos jugar. Si usted quiere jugar, pues usted está en la luna, porque a ese no se le puede engañar en nada, ¿verdad? Dice que mandó a traer todos los invitados que él tenía, reyes, mujeres, y hasta mariachi había ahí, pues. Y dice que estaba en la fiesta, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Estaba en la fiesta cuando él dijo, yo quiero beber, dijo, en las copas de oro que tengo allá adentro. Pero sale alguien que conocía a Daniel y le dijo, Señor, esas copas, tu rey, tu padre, las dejó. Aleluya. Porque eran del Dios Todopoderoso. Del templo de Salomón. Pero la palabra de él, ¿cuál fue? Bueno, a mí no me importa. Aquí quien mando soy yo, dijo el rey. Yo en esas quiero tomar y en esas voy a tomar. Y como era rey, ¿verdad? El problema es cuando ya estaban, pues, usando las copas para beber, ¿verdad? Pero de repente dice,
vio una mano en la pared. Pero dice que ese momento él se sacudía como matraca, ¿verdad? Aleluya. Matraca, le dicen aquellas cositas que le hacen así, matraca, maraca, ¿verdad? Y alguien dice que le paren esas maracas, de que dijeron alguien por ahí, ¿verdad? No, si son las rodillas del rey. Y todos atónitos, viendo la mano de Dios. La mano de Dios, la mano de Dios. Oh, bendito Dios. Y ningún adivino, ningún brujo, ningún santero pudo decirle qué es lo que significaba aquella frase que Dios había puesto. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero él se le había olvidado, hermano, que el rey Nabucodonosor había dejado a Daniel en un puesto alto. Lo siento, el Espíritu de Dios. El Señor había dejado a Daniel en un puesto alto, pero él lo tiró a la basura, el pobre Daniel. Porque cuando ya él toma el mando del reinado, pues allí quien mandaba era él. ¿Verdad? El rey Nabucodonosor ya no existía. Entonces alguien le recordó, no, alguien va donde su madre y le dice qué es lo que estaba pasando en el palacio. Y fue a ver su madre, y cuando vio que ninguno de ese montón de brujos ahí, que nadie podía decirle qué es lo que decían esas palabras, su madre le dijo: acuérdate de aquel siervo que tú desechaste. Solamente él te puede descifrar esas palabras. Ahí nos habla a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos necesidad, ahí sí nosotros decimos: oh sí, mándenlo a tres, pues. ¿Verdad? Y él quiso recordarle, ¿verdad?, todo lo que él estaba haciendo. Pero él le para y le dice: no, que cállate, mejor ya dime lo que dice ahí. Y le vuelve a suceder como su padre. Y le dice: Señor, mi rey, que no sean para ti esas palabras. Aunque él ya sabía, pues, que todo lo que decía, ¿verdad? Y se lo voy a leer. Dice la frase que aparece que en la Biblia, dice: mene, mene, tu parsil. ¿Verdad? Cuando dice: léeme lo que diga, que te voy a dar. Y él le dijo: no, yo no necesito nada. Gloria a Dios. Pero se lo va a leer, le dijo. Y cuando le dije, que le dijo: mene, mene, tu reino, dice Dios que le ha puesto fin. Y cuando le dijo: has sido pesado en balanza y fuiste hallado falso. Gloria a Dios, aleluya. Tu reino ha sido roto y pasado a los medos y a los persas. Gloria a Dios, Hermano, aleluya. es terrible, hermano. Yo creo que esta palabra tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si que Dios lo vaya falta a usted? Y enfrente del Señor le diga: apártate de mí, no te conozco. Eso va a ser triste para aquel que supuestamente estamos seguros que vamos a salvarnos, y en la hora nos vamos a tropezar con el Señor, y que nos diga el Señor: ha sido falto, así que no te conozco, hazte un lado. Gloria a Dios, aleluya. Es lamentable. La palabra de hoy, hermano, es para que nosotros abramos nuestro corazón y que esté preparado para la venida del Señor. No hagamos oídos
sordos como el mundo lo hace, sino que la palabra y todo lo que nosotros hemos visto todos estos días atrás, el Señor nos está hablando, el Señor nos está preparando, porque nadie sabe la hora, nadie sabe. Pero Dios ha permitido las redes sociales para que podamos ver qué es lo que está pasando en otro lugar, donde hay persecución, donde hay matanza de cristianos. Como vuelvo a repetir, aquí nosotros estamos, como decimos, en un paraíso, ¿verdad? Aquí hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Muchos se creen que van derechito para el cielo, más no saben que van wrong way. Amén, así es. Solo esa palabra me puede inglés, wrong way. Es cierto, hermano. Cuando nosotros no aprendemos a amar a nuestros hermanos, desde ahí nosotros estamos perdiendo Amén, así es. puntos con el Señor. Si no aprendemos a amar a nuestros hermanos, yo siempre lo he dicho, el día, porque el Señor ha dejado escrito, y todo lo que está escrito, por algo lo dejó el Señor escrito, porque se va a cumplir. ¿Ah? ¿Qué es lo que profetizó Joel y que lo cantamos? ¿Ah? En los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, dice el Señor. En los últimos días derramaré de mi espíritu. Pero ese día va a llegar, hermanos, cuando aquel pastor entienda, y se humille, que el Señor quiere que seamos una sola iglesia, que seamos en un solo sentir. Entonces se va a derramar el Espíritu. Entonces se va a cumplir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor se va a cumplir, quiera o no quiera usted, o no quiera yo, pero la palabra del Señor se va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta. Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar porque el tiempo se nos fue, ¿verdad? Yo creo que pues allá